Gloria a Dios, amados hermanos. Seguimos en el estudio de la palabra de Dios. Y hoy estaremos leyendo en el libro de Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25, donde la promesa de Dios es cumplida. Gloria a Dios. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntase, se halló que había concebido el Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Gloria a Dios. En cuántas situaciones embarazosas a veces nos hemos encontrado, que no sabemos qué hacer, que se nos está complicando la vida, que hay que tomar una decisión drástica, que hay que tomar decisiones determinantes. Bueno, parece que la situación que estaba viviendo José aquí también era una situación muy embarazosa, pero sin embargo nos da una enseñanza a nosotros, y es que en estas situaciones, cuando nosotros meditamos, cuando nosotros llevamos estas situaciones delante de Dios, nos encontramos de que hay una respuesta divina para todo esto. Gloria a Dios. Entonces Mateo está hablando acerca del nacimiento de Jesucristo. Dice que María, mientras estaba comprometida, o sea, desposada con José, se encuentra encinta como resultado de una concepción milagrosa por el Espíritu Santo. Por eso Mateo inicia diciendo: el nacimiento de Jesús fue así. O sea, porque había algunas especulaciones, había algunos opinando algunas cosas diferentes, y por eso Mateo está diciendo: bueno, el nacimiento de Jesucristo fue así. Mateo realmente no nos dice mucho del nacimiento de Jesús, como nos lo dice Lucas. Lucas lo hace con más detalle, y más como Lucas era médico, habla de crecimiento, o sea, de pediatría. En vez de eso, Mateo nos dice de dónde viene Jesús. Nos cuenta la historia a través de los ojos de José. Así que Mateo toma el lado religioso, el lado legal, para presentar a Jesús, al rey de los judíos. Dice la palabra que estando desposada María, su madre, con José. Había esencialmente 3 pasos para el matrimonio en el mundo judío en los días de Jesús, los cuales cada uno de ellos debía cumplir su tiempo satisfactorio. O sea, no es como hoy, o en la era actual, que los jóvenes se ven a primera vista y ya se juran amor eterno. El primer paso para este matrimonio es el compromiso. Esto se podía hacer cuando la novia y el novio eran muy jóvenes, y muchas veces los padres arreglaban este matrimonio. Hablaban entre los padres: bueno, yo tengo a mi hijo, usted tiene a su hija, vamos a formarlo, vamos a criarles para que ellos, cuando sean adultos, sean esposos. O sea, a veces este compromiso se arreglaba a temprana edad. Segundo paso para el matrimonio era el desposorio. Esto hacía que el compromiso fuera oficial y obligatorio. Durante el tiempo del desposorio, la pareja era conocida como esposo y esposa, y el desposorio solo podía romperse por el divorcio. El desposorio
típicamente duraba un año. Y en este desposorio era donde estaba José y María, tremendo. Y el último paso para el matrimonio, estamos hablando así, que es el matrimonio, esto era después de la boda y después del año del desposorio. Ahí sí, se podía decir, besa a la novia, marido y mujer, en este último paso. Bueno, ¿qué tal si hoy aplicamos estas reglas acá? Pero bueno, por esta razón ellos tenían cuidado, porque venían también cuidando la descendencia de Jesús, por la cual donde vendría a nacer Jesús, y como matrimonio debían de cuidarse en esta área. Dice el versículo de que se halló que había concebido del Espíritu Santo, el lío en que se encuentra la joven María. Mateo presenta la concepción virginal y nacimiento subsecuente de Jesús sencillamente, sin el mayor detalle que se encuentra en el Evangelio de Lucas. Pero el nacimiento virginal era difícil de creer para las personas en aquel entonces, igual que hoy algunas personas también lo dudan. Debemos considerar la gran prueba que esto fue para una mujer joven, piadosa como María, y para José, su desposado. Su situación fue la más penosa y humillante que se pueden imaginar. ¿Qué podría decir los amigos de José? Mira, José, te embarazaron tu mujer, o sea, la comidilla, o te comiste la torta antes de tiempo. José podría llevar más de 2 años con María y no la había tocado, era virgen todavía, porque así dice la palabra de que ella era virgen. Nada más que la plena conciencia de su propia integridad y la fuerte confianza en Dios podría haberla ayudado en circunstancias tan difíciles, donde su reputación, su honor y su vida estaban en juego. Porque si se aplicaba a la ley, hablando de Deuteronomio capítulo 22, del versículo 23 al 24, donde la palabra dice allí, si hubiera una muchacha virgen desposada con alguno, y si alguno la hallara en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, diciendo, vean, me están forzando. Y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo, así quitarás el mal en medio de ti. Entonces, tremendo la situación que estaba pasando María. Era posible de que si esto se daba a saber, podía ser apedreada, tenía una muerte segura. La aparente infidelidad de María conllevaba un estigma social severo. De acuerdo a las leyes civiles judías, José tenía el derecho de divorciarse y las autoridades judías podían apedrear a María hasta darle la muerte. En la Biblia hay solo 4 maneras de recibir un cuerpo. Estamos hablando acerca de concebir, y estamos tratando el caso de que María, sin unirse a un hombre, estaba embarazada. Y en la Biblia encontramos 4 maneras o 4 formas en que una persona puede recibir un cuerpo. Primero, sin hombre ni mujer. Ahora usted dirá, ¿cómo así? ¿Cómo puedo recibir yo un cuerpo sin un hombre y sin una mujer? Bueno, esto sucedió en el caso de Adán. Como lo recibió Adán, fue hecho del polvo de la tierra. Segundo, ¿cómo se puede recibir un cuerpo? Dice, con un hombre pero sin mujer. Escuche bien, con un hombre pero sin mujer. Bueno, y usted dirá, bueno, ¿cómo fue esto? ¿Cómo fue el caso de Eva? Eva fue hecha de la costilla de Adán. Había un hombre y fue hecha de la costilla de Adán. No había mujer. Entonces, en este caso, con un hombre sin una mujer, en el caso de Eva. Ahora, con un hombre y una mujer, bueno, como nos está pasando a todos los seres humanos,
que para nosotros recibir un cuerpo tiene que estar la unión de un hombre y una mujer. Pero hay una cuarta forma, y es con una mujer pero sin hombre, como fue el caso de Jesús, teniendo sin duda una madre humana pero no un padre biológico. Recuerden que la segunda forma y la cuarta forma son similares, sencillamente de que se hace una inversión. En el punto 2, sencillamente es un hombre que tiene cuerpo sin una mujer, y de ahí nace Eva. Y en esta cuarta forma es una mujer con un cuerpo pero sin un hombre, donde nace Jesús. Gloria a Dios. Bueno, no había otra manera en que pudo haber nacido Jesús, porque si hubiera sido de un padre pecador, ¿cómo podría tener una naturaleza sin pecado? Él es nacido de una mujer para que fuese humano, pero no por hombre, para que no sea pecaminoso. Ya hemos dicho de que en Génesis 3:15 dice que su simiente sería de una mujer, no de un hombre. Gloria a Dios. Y nos sigue diciendo la palabra allí en Mateo capítulo 1, versículo 19, de que en medio de esta situación embarazosa, José buscaba un divorcio secreto. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Bueno, a diferencia de hoy se llenan de mentiras y creen cuentos en la calle y buscan una forma para deshacerse de la mujer. Y esto es un escándalo que aparece a veces por las redes sociales, en la televisión. Si alguien se separa, ya es una noticia número 1, más que todo en el caso de los famosos. Pero aquí José dice que busca un divorcio secreto, dice José su marido. El versículo previo nos dice que María estaba desposada con José. Este comentario muestra que, aunque no estaban casados formalmente, José se consideraba el marido de María por el desposorio. Dice que como era justo, no quería infamarla, siendo un hombre justo. José sabía que si María le había sido infiel, sería imposible continuar con el matrimonio. Estaba claro que eso lo sabía José. Aún así, su naturaleza como hombre justo tampoco quería hacer de esto una dificultad o un estigma para María. José hizo una decisión comprensible de buscar un divorcio secreto. Tal vez digo, bueno, ahora me desaparezco secretamente y bueno, ¿dónde está José? ¿Dónde está José? Y de igual manera no pueden acusar o judiciar a María sola, sin mi presencia. Por eso la palabra sigue diciendo de que quiso dejarla secretamente. Esto se refiere a romper un compromiso por divorcio. En la cultura judía de aquel tiempo, el desposorio era un compromiso serio y uno necesitaba un divorcio para romper el acuerdo. Cuando tenemos que hacer algo duro, escojamos la manera más tierna. Quizá no tengamos que hacerlo en absoluto. A algunos se les va la sangre a la cabeza y empiezan a tomar decisiones sin pensar que después les cuesta. Pero mire, en este dilema en que estaba José, tenemos la ayuda divina. Déjeme decirle que cuando estamos en situaciones embarazosas, cuando estamos en situaciones difíciles, si nosotros descansamos en Dios, obramos justamente, aparece la decisión de Dios. Y mire que Dios envía un ángel, dice que un ángel habla a José en un sueño, convenciéndole de no divorciarse de María. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. ¡Wow! ¿Cómo quedaría José ahora en medio de esta turbación que él tenía?
como nuevamente empieza a respirar y dijo, pero ¿qué pasa? Dice que aquí un ángel del Señor le apareció en sueño. Este no era el ángel del Señor, sino simplemente un ángel del Señor. Quizás fue Gabriel, quien es prominente en los anuncios a María y a Zacarías, y en Lucas 1:19, en Lucas 1:26. Pero esas fueron visitas angelicales reales. Eso fue representando a José en sueño. El ángel Gabriel, su nombre significa héroe de Dios. Y el ángel Gabriel tiene un ministerio especial, y el ministerio de este ser es especialista en profecía y dar las explicaciones del plan de Dios y sus plazos. Esto fue el mismo ángel que fue a visitar a Daniel y le dio las explicaciones de la profecía, le llevó la profecía, le explicó su cumplimiento y todo lo que iba a pasar. Es el mismo ángel que está con este ministerio aquí con José, y le explica, le da explicaciones, hasta le da nombre de cómo va a ser llamado el hijo y cuál es el ministerio que este niño va a tener. Tremendo. Así que el sueño vino pensando él en esto. José estaba comprensiblemente preocupado por el misterioso embarazo de María, su futuro y lo que debía hacer. Aunque había decidido dejarla secretamente, no se sentía cómodo con esa decisión. Quisiera preguntar, no sé si en algunas decisiones que usted ha tomado, usted se ha sentido cómodo en esas decisiones, usted está siendo justo con esas decisiones, se está comportando como un siervo de Dios en esas decisiones que usted está tomando. Y el ángel le dice, José, hijo de David. El título hijo de David debía haberle alertado a José de que había algo muy importante en este mensaje. Hijo de David es una referencia al linaje legal de José al trono de David. Y dice, lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Parece que María no le había dicho nada a José de que estaba embarazada por el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo le iba a decir? Esto no nos debe sorprender. ¿Cómo podía ella decir a alguien, explicar tal cosa? Estas palabras angelicales para José fueron persuasivas. No hay indicio de acoplamiento pagano de la deidad humano en términos estrictamente físicos, como algunos creen que fue que el Espíritu Santo o la deidad divina se apareó con María. No, esto no da indicio de esto. En cambio, el poder del Señor manifestado en el Espíritu Santo, quien se esperaba que fuera activo en la era mesiánica, milagrosamente provocó la concepción. Ahora el ángel le dice a José, llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús, la salvación de Jehová, era bastante común en aquel día. Josefo menciona aproximadamente 12 nombres o 12 hombres diferentes llamados Jesús en sus escritos, pero es sumamente bendito en nuestros días, como dijo más tarde el apóstol Pedro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, si no es en Jesús. Aunque haya muchos nombres, Jesús, este nombre de Jesús en sí mismo es un nombre espectacular. Marca la diferencia. El nombre que el ángel mandó a José que diera al hijo de María era uno que era común en aquel tiempo. Su significado completo era la salvación de Jehová. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El mensaje angelical declaró breve y elocuentemente la obra del Mesías venidero. Jesús vendría como Salvador y vendrá a salvar a su pueblo de sus pecados. Esta descripción de la obra de Jesús nos recuerda que Jesús viene a nosotros mientras estamos en pecado, pero su propósito es salvarnos de nuestros pecados. Primero, nos salva primeramente del castigo del pecado, o sea, del infierno, o como dice que la paga del pecado es la muerte. De eso nos está salvando Jesús, del castigo del pecado. Segundo,
después del poder del pecado. Sabía que el pecado tiene un poder para cautivar, y finalmente de la presencia del pecado, o sea, nos hace santos para su honra y su gloria. En este pasaje tenemos reflexiones prácticas de la vida de José. José enfrentó una decisión difícil al descubrir que María estaba embarazada. A pesar de estar consciente de que tomar a María como esposa podía ser humillante, eligió obedecer el mandato de Dios casándose con ella. Su acción reveló 4 cualidades admirables que hoy los caballeros, cada cabeza de familia, debemos de tomar en cuenta. Primero, tomó un principio inflexible. Dice que José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. A veces queremos escandalizar todo y echarle toda la culpa a la otra persona, pero José fue inflexible frente a esta situación. Segundo, aprendemos de José de que tuvo discreción y sensibilidad. Dice José, su marido, como era justo y no quería infamarla. Discreción, sensibilidad. A veces no nos importa lastimar al que sea. Reventamos, duélale que le duela. O sea, no hay discreción, no hay sensibilidad. Al que cometió la falla, ese mismo lo señalamos y lo acusamos. Tercero mensaje que nos enseña José en estos puntos fuertes de su vida, y es que tenía disponibilidad ante Dios. Dice el versículo: y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. A veces nosotros andamos con titubeo, la pensamos, bueno, si es la voluntad de Dios que el Señor nuevamente me muestre, me revele qué es lo que va a pasar. No, José inmediatamente despertando del sueño hizo como el ángel le había mandado. Como cuarto, en esta historia José nos habla de la autodisciplina, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, ya se fueron a vivir juntos, pero José dice que no la conoció, o sea, no tuvo actos de relación sexual con María. Tuvo una autodisciplina respetando lo que había concebido en el vientre de María. Su creencia firme en ese hecho y su apertura a la palabra de Dios lo habilitaron para ser el padre terrenal de Jesús. Hay ocasiones que tenemos que abstenernos, que tenemos que mantener una autodisciplina, estar en disposición, ser sensible para la obra de Dios, para que Él nos esté usando para su honra y su gloria. Algunos puntos fuertes y logros. Dice de que José era hombre de integridad. José era descendiente del rey David. Habíamos dicho que a través de su hijo Salomón. Era padre legal y terrenal de Jesús. ¡Qué maravilla! Era sensible a la dirección de Dios y dispuesto a hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Ojalá ese carácter esté formado en nuestra vida. Lecciones de la vida de José. Dios premia la integridad. ¿Cuánto lo creen? La posición social tiene poca importancia cuando Dios elige usarlo. O sea, José era un carpintero, no era rico. José era de la clase baja, gloria a Dios, y de allí nació Jesús. O sea que Dios no tiene en cuenta tu posición social para usarte. Si somos obedientes a la dirección de Dios, Él nos guiará a una mayor obediencia. Los sentimientos no son medidas adecuadas de las acciones buenas o malas. Datos generales. ¿Dónde estaba José? Dice Nazaret, Belén. ¿Cuál era su ocupación? Sabemos que era un carpintero. ¿Cuáles eran sus familiares? Tenemos a su esposa, que es María. Tenemos a sus hijos primogénitos, Jesús. Sigue Jacobo, José, Judas, Simeón. ¿En qué ambiente contemporáneo estaba José? Dice que era contemporáneo con Herodes el Grande, Juan el Bautista, Simeón, Ana.
O sea, todo este personaje está en este enfoque en la vida de José. Gloria a Dios. Dice Proverbios 3:6, reconócelo en todos tus caminos, así como lo hizo José, lo debemos de hacer nosotros. Reconocerlo en todos nuestros caminos y Él enderezará tus veredas. Si José no lo reconoce, ¿cómo hubiesen quedado sus veredas? Hoy nosotros necesitamos reconocer a Dios en todos nuestros caminos y Él enderezará nuestras veredas. Cuán importante es ser lento para la ira y considerar los asuntos exhaustivamente. Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Permitamos que a través de esta lección de José nosotros no estemos actuando alocadamente, sino que tengamos pensamiento diligente, que no actuemos apresuradamente. ¿Cuál es tu conducta frente a situaciones embarazosas? ¿Estás actuando apresuradamente sin saber ambas opiniones de las partes involucradas? Sencillamente escucha la primera versión y ya toma una decisión. No, hay que escuchar ambas partes, las partes, hay que escucharlas y llegar a un acuerdo. ¿Qué te está sacando de quicios? ¿Por qué estás actuando alocadamente? ¿Busca dirección divina en medio de la crisis? ¿Trata de resolver tus asuntos violentamente o estás encomendando tus caminos a la voluntad de Dios? Señor Jesús, permite que cada día estemos alineados a tus propósitos, que tu carácter sea reflejado en nuestro diario vivir, que en medio de las circunstancias seamos prudentes y sigamos tu voluntad. Amén.